Un cordial saludo para todos. Soy el reverendo canon Juan Camilo Cabal Moore. En ese momento me encuentro con el doctor Jesús Silva, aspirante de la ACNA de ACNA, de la Iglesia Anglicana de Norteamérica. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes para cualquier hora que nos vean. ¿Cómo estás, Jesús? Todo bien, mi nombre es Jesús Dávila, eh, soy aspirante a órdenes sagradas en la ACNA o Anglican Church in Norteamérica. Muy bien, háblanos un poco sobre ti. ¿Cómo ha sido tu camino de fe y de qué manera descubriste tu vocación al ministerio cristiano? Yo empecé bien temprano en mi niñez. Me recuerdo cuando yo era chiquito que en mi barrio pues habían predicadoras, predicadores y maestras de escuela bíblica de la iglesia pentecostal. Y ellos iban en la calle llamando a los niños para hacer estudios bíblicos. Y me gustaba porque habían galletitas, había jugo, había estudio bíblico y cantábamos. Y después de ahí por las noches, pues hacían un culto y le pedían permiso a mi abuelita, e iba a los cultos. Y entonces no fue hasta que cumplí los 16 años que mi abuela formalmente me invita a la iglesia. Y de la manera que me invita es que yo, siendo joven, no me gustaba ir a la iglesia porque era aburrida o porque este, pues, los himnos eran suavecitos. Ese era el concepto que tenía. Y un domingo vengo yo de un campamento de los scouts, porque yo era scout cuando era joven. Y ella me dice, tienes dos opciones: o vas a la iglesia o te saco de los scouts. Y yo dije, pues bueno, pues voy para la iglesia porque yo quiero seguir a los scouts. Pero un 3 de agosto del 1997, y siempre esa fecha para mí es la más especial, la que siempre la llevo en el corazón. 3 de agosto de 1997 fue que comencé a ir a la iglesia. Yo siempre he sido bautizado en la iglesia luterana. Fui bautizado en el año 1985, febrero de 1985. Pero no fue hasta agosto del 97 que ya formalmente comencé a ir a la iglesia. Y lo bonito es que desde el primer momento quedé tocado, impactado por la gracia de Dios. Luego de pasar muchísimos años entre la pobreza, entre el bullying en mi escuela, porque yo sufrí mucho de bullying, y muchas circunstancias, ¿verdad? De la niñez y de la infancia, y obviamente juventud. Pero ese día que toqué la iglesia, ahí fue cuando el Señor nos dirigió por buenos caminos. Un año después hice la confirmación, el rito de la confirmación. Mi abuela era bien estricta de que si tenía que hacer la confirmación para que pudiera recibir mi comunión. Así que no comulgué por un año hasta que no hiciera la confirmación. Hice la confirmación y me envolví en todo. Los jóvenes, los acólitos, o sea, el ministerio de acólitos, y ahí fue en el ministerio de los acólitos que comenzó el llamado. Qué bendición. Bueno, tú eres de Puerto Rico, ¿no? Exacto. ¿Y bailas salsa o no bailas salsa? Tengo dos pies zurdos. Con eso te digo, son dos pies zurdos. Bueno, Puerto Rico se caracteriza por tener una gran música, ¿no? Que ha Exacto. influido sin duda alguna en toda América Latina. Háblanos sobre cómo ha sido tu experiencia personal, cómo integrar vida familiar y el llamado al ministerio. ¿Eres casado, eres soltero? Cuéntanos más sobre ti y sobre tu profesión, ¿a qué te dedicas? Pues mira, yo estudié medicina, eh, pero la escuela de medicina donde yo estudié perdió su acreditación, así que no pude hacer el examen para ser médico, o sea, o MD. Pero sí, por una ley en Puerto Rico, sacar la licencia de médico asistente. Y médico asistente no es otra cosa que, pues, un médico que sí puede hacer todas las funciones de médico, pero necesita una supervisión. Ok. Este, y actualmente, pues, soy PA en el estado de la Florida, en una clínica pediátrica. Entonces, cuando yo conozco a mi esposa, primero que nada, o sea, la vocación vino, como te dije, desde pequeño.
y por casi 20 años en discernimiento, en acompañamiento. Hubieron momentos en que no quería seguir discerniendo, otras veces me olvidaba por completo de lo que era la vocación. Pero cuando me casé con mi esposa en el año 2021, yo la conozco a ella desde el 2018 y la conozco a través de los scouts. Ella me dice, y yo no me acuerdo de esto, ella me dice que ella recuerda que yo le comuniqué a ella mi intención para ir al seminario y estudiar y ordenarme. Cuando nos casamos el año después, yo le digo, mira, mi amor, ya yo, el llamado es fuerte, tengo que hacer el proceso, quiero irme al seminario y prepararme para ser sacerdote. Pero no le dije el otro apellido, anglicano. Sacerdote Bueno, anglicano. ¿cómo fue tu transición de anglicano a luterano, de luterano a anglicano? De luterano a anglicano. Ok, para el año 2021, ok, siempre yo fui bien lo que se dice high church Iglesia alta. O iglesia alta. Y estando en la iglesia luterana, yo me escapaba mucho a las Pascuas juveniles de la iglesia católica porque me gustaba la liturgia de ellos. O sea, cómo ellos vestían y el incienso y todo. Y dentro de mí, yo decía, bueno, ¿cómo yo ser protestante? Pero ahorita vamos a cambiar el término, o sea, a reformado. ¿Cómo ir por esa línea de reforma sin quitar ese high church que me gusta? Ok. Entonces... Esto es muy importante lo que hablábamos por interno, ¿no? Muchos en América Latina confunden ser high church o anglo-católico o iglesia alta con ser una copia de Roma y no tiene nada que ver. La belleza litúrgica no daña para nada la esencia reformada, la esencia protestante. Exacto. No cambia en nada la esencia. Y la intención en aquellos días cuando se preparaba el libro de oración común era de tomar parte de ese movimiento de la reforma sin perder la identidad como anglicano. Y eso es muy importante decirlo porque la gente piensa que el high church o el anglo-católico es moverse a la extrema de la iglesia católica y no es así. No, para nada. Y muchos lastimosamente lo asocian con el movimiento tractariano, ¿no? Que también es un error. Realmente yo siempre lo digo, el verdadero evangélico era high church. Exacto. Lastimosamente el neoprotestantismo, el neoevangelismo, dejó la centralidad de la liturgia en el misterio, que es lo que nosotros celebramos, porque al fin y al cabo celebramos un misterio. No sabemos cómo, no definimos cómo, pero sabemos que el Señor está allí. Y ahorita, lastimosamente, se volvió el culto un lugar donde se satisface las emociones, donde la música es para el culto más de las emociones humanas que para Dios, y se distorsionó totalmente la esencia de lo que significa una iglesia alta dentro del protestantismo o del mundo reformado. Exacto. Pues retomando el cómo llegué a la iglesia en ese tiempo, fue a la iglesia episcopal, la iglesia episcopal de los Estados Unidos. Había un sacerdote de nombre José Ríos Quevedo. Él era pastor luterano y precisamente fue el pastor que me bautizó en febrero del 1985, y yo le hice el acercamiento. Yo le dije, mira, a mí me encanta lo que ustedes hacen como episcopales, esa misa, ese high church, y él me invita un domingo a la parroquia Santa María Magdalena, en Levittown, Puerto Rico, y desde ahí empiezo a hacer la transición. No fue fácil hablar con mi abuela, que es luterana de lo que le decimos luterana de la vieja guardia, de ser miembro del consejo de la iglesia en los años 70, porque su mentalidad de ella es más una mentalidad de reforma, o sea, es más una mentalidad
luterana, pero de clavo pasado, como dicen por ahí, y transiciono a la iglesia episcopal. Y ahí es donde conozco todo lo que es la liturgia, lo que es el sistema de gobierno de la iglesia. Conozco, pues obviamente, el servir en las distintas posiciones en la iglesia, y lo que le dicen el Anglican Polarity. Cuando decimos el Anglican Polarity es obviamente el sistema de gobierno, lo que es una iglesia que es liderada por el obispo y administrada por el gobierno sinódico, o sea, por el laico y el clero juntos, ayudando al obispo, y las órdenes sagradas, a diácono, sacerdote y obispo. Y todo eso me encantó. Y Era como que ahí, coincidía siempre en la iglesia, ¿no? exacto. La estructura piramidal va en contra de la tradición, porque la iglesia siempre fue sinodal. No el obispo por encima de, sino el obispo junto a. Junto a. Yo me recuerdo hoy que ocasionalmente estoy cogiendo una clase de historia anglicana. Cuando hablamos de eso, en inglés se le dice Episcopal Lead, Sinódico Government. Y Sí. nos hicieron hacer esas rayitas así paralelas. Obispo con el sínodo. No el obispo encima, sino con el sínodo. Exacto. Y fue una cosa bien chula, porque ahí comprendí mejor de cómo es el gobierno dentro de la iglesia anglicana. Y son cosas que enamoran. Aparte de que con los sacramentos, pero específicamente la belleza del sacramento de la Eucaristía, que te acerca más a Jesús, de que no es un espectáculo, sino es un sacrificio en la mesa, que tú lo ves, que tú lo vives, que lo puedes ver, que lo puedes sentir. Eso me estremeció bastante, y es lo que hizo básicamente transicional de una tradición luterana a una anglicana. Qué bendición, qué bendición. Y Es importante que tengamos conciencia que el gobierno episcopal, el concepto de la autoridad, procede del sacramento del orden, pero también va en conjunto, y su razón de ser es de gobernar junto con el pueblo. Y esta eclesiología es lo que hace tan atractivo al anglicanismo, que tal vez difiere un poco de la concepción romana del obispo como lo principal, como el único que decide, cuando realmente la iglesia siempre ha estado en esta posición lineal y no piramidal. Y no Muy piramidal. importante eso. ¿Por qué volverte anglicano? ¿Qué te hizo ser anglicano? El hecho de que la iglesia anglicana, el que estudie la esencia de la iglesia anglicana, y hay un libro, se me escapa el nombre ahora mismo, pero hay un libro que habla sobre el compás anglicano. Que si la extrema, o sea, los dos extremos, el extremo católico con evangélico, el de conservador con liberal. Doctor, hubo una imagen que me llamó mucho la atención, que aparece un anglicano como una especie de... ¿Cómo se llaman los que caminan por la cuerda? Los pendulistas. Ese es el péndulo. ¿Cuál es el péndulo? Caído entre la reforma, porque hay unos que son más calvinistas que los calvinistas, o el puritanismo, y otros que son más romanos que el papa, ¿no? Entonces, es muy interesante el concepto de iglesia de vía media. De vía media. Porque eso es lo que se coincidió siempre como anglicanismo, ¿no? Nosotros no somos puritanos, no somos calvinistas, pero tampoco somos católicos romanos. Por ejemplo, en la Iglesia Episcopal Reformada, George David Cummins, que es el fundador de esta jurisdicción de la REC, que hace parte de la familia de ACNA de ACNA, él concebía un evangelismo, pero desde las estructuras patrísticas.
Y ese es el evangelismo que nosotros debemos nosotros retomar. Las Sagradas Escrituras como se concebía en la patrística, los padres de la iglesia, Los padres de la iglesia. ¿ya? Y también la suprema lex que debe ser siempre las Sagradas Escrituras. Eso es Exacto. importantísimo. Eso es lo que nos hace católicos y nos hace Y reformados, reformados. porque tomamos esos elementos de los primeros 7 concilios, esos elementos del credo, del episcopado histórico, lo que está contenido prácticamente en el cuadrilátero Dentro de de Lambert. Lambert, y también la importancia de las Sagradas Escrituras como la autoridad principal. Principal. Exacto. Y eso es una cosa bellísima. Y en los 39 artículos de la religión hay una parte que se habla mucho de esa autoridad de las escrituras. Hay una problemática con algunos hermanos anglicanos, sobre todo los que están con Canterbury, de que ellos ven los 39 artículos como un documento histórico y no doctrinal. Realmente los 39 artículos es un documento doctrinal porque es la directriz de cómo se concebía la Iglesia de Inglaterra. Y es importante que nosotros tengamos conciencia de eso y leer y orar, ojo, leer y orar Y orar. cuando Lex se orandi, estudia los 39 artículos. lex orandi, lex creyendi. La Lo ley que de la nosotros oración es la ley oramos, de la fe. Amén. exacto. Y eso es algo fundamental. Bueno, háblame sobre tu proceso como candidato. Es muy importante, en América Latina tenemos una problemática de las ordenaciones fast track. Exacto. Tú eres un médico asistente con énfasis en pediatría, fuiste militar, tú has hecho de todo, querido hombre, pero eso no significa que por ello se te tenga que imponer las manos de una. Debes hacer Exacto. un proceso. Cuéntanos cómo se coincide el proceso en tu diócesis. Mira, antes de entrar en eso, para que el pueblo de Dios pues, pueda contextuar esto. En el libro de oración común, hay en el ordinal, se dice, y esto viene desde Tomás Cranmer, viene desde muy atrás en el libro de oración común. Se dice que nadie puede pretender ser ministro en la iglesia si uno no es, si uno no discierne, no se examina, perdón, no se discierne, no se prueba, no se examina y luego no se ordena. O sea, son 4 cosas que tienen que pasar para que uno pueda tener un buen discernimiento y una buena preparación y luego una buena ordenación. Acabas de decir un problema que es bien, bien serio y especialmente en comunidades de fe en la cual los obispos están tan desesperados de tener diáconos y sacerdotes porque quieren tener obreros para su misión, que quieren ordenar rápido. Pero también hay personas que también quieren la ordenación rápida. Y, o sea, son Ambas dos cosas son un problema, ¿no? Ambas cosas son un problema. Yo he estado en situaciones, bueno, para poner en contexto, en el 2003, cuando pasa la situación con la iglesia episcopal, ahí es cuando yo me voy de la iglesia episcopal y caigo en varias vertientes de la iglesia anglicana continuista, tratando de buscar en dónde podemos caer. Empezamos con AMIA, pero el problema con AMIA es que pues obviamente se desbandaron todos los sacerdotes que se fueron de la iglesia episcopal, se desbandaron todos. Paré en algo que se llama la Anglican Church in America, que es una iglesia anglo-católica que ya ellos pues se unieron con la ACC recientemente. Y en ese caminar, no, el proceso de órdenes sagradas no era tan estricto como lo tenemos ahora aquí en ACNA. En ACNA yo tuve que pasar un año con mi sacerdote para poder discernir, para que él me viera en acción, cómo yo me desempeño en los ministerios, cómo yo me desempeño en el altar sirviendo con él como acólito o sirviendo en alguna capacidad.
Eh, Esa es la parte del discernir. Y una vez que eso pasó, entonces él hace la carta, se la presenta al obispo y le dice, mira, te estoy presentando a Jesús Dávila que tiene intenciones de ordenarse en un futuro. Y el obispo te hace otra entrevista y ahí te nombra aspirante. Y después, con un grupo de tu iglesia, que son 4 personas, puede ser hasta 6 personas, te hacen una entrevista y es una sesión cada mes y dura prácticamente 4 meses, de 4 a 6 meses. Y ellos te van observando, ellos van viendo cuál es tu interacción, van discerniendo contigo, van orando contigo. Y si todo resulta bien y el consejo parroquial aprueba, entonces te mueves a la diócesis. Y ese es el proceso que estoy ahora mismo. El proceso de que el equipo de el equipo de preparación de ordenaciones me va a entrevistar en 3 semanas para ver si ellos coinciden en discernimiento qué es lo que discernió la iglesia, la iglesia local. Si eso pasa, si todos coinciden y someten la recomendación al obispo, ya el obispo entiende que puedo ser un postulante y el postulantado viene siendo la preparación. O sea, y asistir a un seminario, en el caso de los que no están en el seminario todavía, los que ya estamos en el seminario, pues al menos que tengamos, que el obispo y yo podamos coincidir en cuál es la preparación necesaria. En mi caso, yo estoy haciendo mi maestría en divinidad con concentración en estudios anglicanos, con el Asbury Theological Seminary, y este seminario tiene acuerdo con ACNA, así que no es que me fui a lo loco a un seminario. Claro, claro. Para No, y tener la también preparación rápida. el tipo de formación es muy importante porque si es una formación muy católica, romana, pues es un problema. Y si es una formación muy evangélica, que no coincide sacramentos, patrística, escolástica y todo lo concerniente a esas materias que carecen en los seminarios totalmente evangélicos o protestantes, ¿no? Hay una problemática que sucede mucho en el cristianismo actual. Hay unos que piensan que la iglesia nació, en el caso de la Iglesia Católica Romana, con el Concilio Vaticano II, y otros que piensan que el evangelismo nació con Lutero. Exacto. Y no, o sea, la iglesia nace en Jerusalén, en Pentecostés, y comprender, por eso nosotros tenemos un tríptico: fe, razón y tradición, Y ¿no? tradición. Y de hecho, el que no conozca la iglesia anglicana va a pensar que la iglesia anglicana nació cuando Enrique VIII quiso Sí, divorciarse y mira, en cuanto a entrevista, en cuanto a conversación, siempre la gente me pregunta, ¿es que ustedes son la iglesia que fundó Enrique VIII? Que eso es un error terrible, ¿no? en una realidad. Es un error catastrófico. Realmente nosotros nos remontamos al siglo I, cuando Exacto. las islas británicas, Gales, Escocia, Irlanda fueron evangelizadas por los primeros cristianos. Yo, en mi apologética, yo siempre le digo a la gente, miren, la iglesia la fundó Cristo. Amén. Cristo le sopla el Santo Espíritu a los apóstoles diciéndoles, miren, ahí tienen el Espíritu Santo. A quien ustedes le perdonan los pecados se los perdonarán y al que no se los van a retener. Muerte y resurrección, pasa a Pentecostés y desde ahí comienza el nacimiento de la iglesia. Amén. No es que venga un Enrique VIII y crea la iglesia anglicana. Hay una historia detrás. Claro, y el hombre era profundamente romano. Tan romano que el Papa le dio el título de Defensor Fidei, defensor de la fe, que incluso actualmente los reyes de Inglaterra lo siguen heredando. Si nosotros habláramos de una figura que puede influir o que influyó dentro del anglicanismo, podemos decir que son dos en particular de tantas, ¿no? Porque también hay otros. Thomas Cranmer, fundamental, y segundo, Isabel. Ellos dos influyeron muchísimo en lo que se concibe como la Iglesia de Inglaterra, y también hay que comprender la Iglesia como ente administrativo y la Iglesia de Cristo, que somos todos aquellos que creemos que Él es el Señor, que murió, padeció y resucitó. Eso es fundamental comprenderlo, ¿no? Entonces, la Iglesia siempre ha tenido cismas, lastimosamente.
Por eso la Ujú. oración de Jesús es: Padre, para que todos seamos uno, como tú y yo somos uno, y para que el mundo crea, ¿no? La unidad, orar por la unidad es fundamental. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención del libro Oración Común Episcopal Reformado, que es una invitación que tiene el libro. Dice: nuestros hermanos cristianos de todas las ramas de la Iglesia de Cristo están invitados a participar de la Santa Cena del Señor. A mí eso me pareció un plus, porque yo vengo de un trasfondo católico romano, en el cual solamente la comunión católica romana es válida y lo demás no lo es. Exacto. Solamente lo mío es válido, lo tuyo no. Extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no existe la Esa no es algo así. salvación. Y esa mentalidad de que como anglicanos hay una verdadera inclusión, que no es utilizar la X, ni que el hombre se cree mujer o se crea un Terian, sino Hago que tontería. sino que todos, aquellos que profesen la fe en Jesucristo, la fe básica, ¿no? También es importante hacer énfasis, que crean en la Trinidad, en la autoridad de las Sagradas Escrituras, en que el Señor está presente allí. Todos están invitados a participar del banquete del Señor. Y eso es algo bellísimo, y pienso que nos hace diferentes con otras ramas del cristianismo. Porque muchos son: la Biblia dice, cada cual interpreta su punto de vista, piensan que Dios es Coca-Cola Company. Prácticamente somos los dueños de la verdad, cuando nosotros no somos dueños de la verdad. La verdad es Cristo, y por eso Él se define como la verdad absoluta. Exacto. Yo, yo siempre he dicho que el que viene a la iglesia es porque tiene algo en su corazón para sanar, que tiene algo en su alma para poder sanar y buscar a Cristo para, para tener esa sanación, para tener ese perdón, para tener esa salvación. Yo no sé quién, y hay algo bien lindo que dijo mi profesor de historia de anglicanismo durante estos 3 días que estamos aquí en Asbury. Esta no es mi iglesia, esta no es mi mesa, esta es la mesa de Cristo, esta es la iglesia de Cristo. Yo no soy quien para decirle a alguien: no vengas a la mesa. Amén. Y yo comparto esa misma filosofía de amor. Mira, a mi iglesia puede entrar a alguien con arete, con tatuajes, con miles de problemas encima. Y en vez de yo decirle: vete a tu casa, cámbiate y regresa, yo lo que le voy a dar un buen abrazo en la puerta del templo, le doy un buen abrazo. Y lo primero que digo: hey, ¿comiste? Hey, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Dios nos Te- llama te- calificados. Él Exacto. califica los llamados. Y Él todos califica los llamados. nosotros tenemos un grado de indignidad. Hay una canción que a mí me impacta mucho, y en la consagración episcopal de mi obispo se interpretó: Amazing Grace, Sublime Gracia. Humilde gracias. Romanos, ¿no? Aún sin merecerlo, el Señor nos ama tanto, pero también comprender algo: la mala comprensión de la gracia, la mala Exacto. comprensión de la misericordia de Dios. Y cuando los discursos se vuelven solamente en torno a la gracia, a la misericordia de Dios, muchas veces también distorsionamos las escrituras, porque está bien, Dios nos ama de forma inconmensurable. Dios quiere que todos sus hijos se salven, pero ojo, el pecado tiene una consecuencia. Tiene una Y eso consecuencia. no se nos puede olvidar. Yo siempre pongo este ejemplo. Y todos los que son padres que nos estén viendo van a comprender lo siguiente. Cuando tú vienes cuando tú puedes disciplina en tu casa, con malas amistades, hazme las asignaciones, todo se va basado en algo que se llama la obediencia. Y la obediencia no viene porque yo te estoy tratando de imponer algo. Es porque cuando tú obedeces, algo bueno va a venir en ti. Si tú desobedeces, puede venir una consecuencia. Amén. Dice Pablo: Cristo fue obediente hasta la muerte, Muerte y y muerte de muerte en cruz. la cruz.
Si Cristo fue obediente, ¿por qué yo no debo ser obediente? Yo hago mucho énfasis sobre el concepto de la autoridad. Sí, Yo puedo ser muy reverendo, muy canónico, muy presbítero, muy lo que sea, muy obispo, muy lo que sea. Pero si yo voy en contra de las escrituras, carezco de autoridad. Porque la amén. autoridad no procede de mí como ministro. La autoridad procede de Cristo. Por eso Pablo dice es que nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los griegos. No es comprensible el cristianismo desde una mentalidad pagana. Por eso Exacto. nosotros debemos comprender que la autoridad no es simplemente una investidura o tener este cuello o tener una estola, no. La autoridad comienza por la obediencia a Dios, que nos habla, nos manifiesta a través de las Sagradas Escrituras. Exacto. Entonces, en ese ejemplo que te di, solo imagínate este niño, este joven, que mamá le dice, mira, a las 8 de la noche tienes que venir aquí a casa y venir tempranito para que comas y puedas irte a dormir. Y de repente él se va de la casa y rompe a jugar con los amigos, o se va para una fiesta y no regresa a las 8 de la noche, regresa a las casi las 11 de la noche. Cuando llegue ese joven a la casa, mamá va a estar molesta, sí. Papá va a estar molesto, sí. Eso no significa que no te deje de amar. Te va a amar, te va a recibir, te va a dar hasta comida, pero hay sus consecuencias. Probablemente al otro día por la mañana rompa a limpiar la casa y no vas a salir de allí porque estás castigado. Eh, lo mismo con la fe. O sea, tenemos un padre amoroso, tan amoroso que dio a su único hijo, para podernos salvar. La gracia está ahí y tú lo mencionaste hace un par de minutos atrás. O sea, nos enfocamos mucho en la gracia, pero no en el arrepentimiento. O sea, no, con las situaciones que están pasando ahora, pues con los cambios sociales que están viendo, con las tendencias que están viendo, que si, ¿verdad? Lo voy a sacar acá. Matrimonios de un mismo sexo, por ejemplo, o ciertas tendencias, El que aborto, el aborto, la violencia, o sea, nada de eso le podemos decir que es algo que va a edificar tu vida. Yo como cristiano y también como futuro sacerdote, yo te voy a amar como persona a la imagen de Cristo, de Dios. O sea, imagen Deo. Te voy a amar. A lo que yo no voy a estar de acuerdo es al pecado. al pecado. Amén. Amén. Por eso San Pablo, cuando habla del ministerio ordenado, tanto para los diáconos como para los obispos, esos dos extremos del ministerio, hace unas recomendaciones. El obispo debe ser un hombre prudente, de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, que sepa gobernar la casa. Pues si no sabe gobernar la casa, La casa. pretende entonces gobernar la iglesia de Dios. Al igual los diáconos, y al final es muy fuerte con las mujeres, sean cautas en el hablar, no sean chismosas. Es decir, él se enfoca en todo el pueblo de Dios y las problemáticas que tenemos nosotros como seres humanos. A mí alguien me preguntaba, oye, ¿qué sentiste cuando te ordenaste? Te voy a ser muy franco, ¿sabes qué respondí? Nada. Igual, igual. Es que no, tenemos que acabar con esa concepción de que el ministerio es un superpoder. No, el ministerio no es Exacto. poder. El ministerio es servicio. El Pero servicio. una actitud de servicio, e incluso esa es la etimología de la palabra ministerio, debemos comprender que en esto sí hay pirámide. En mayor escala, mayor Y el servicio. menor. Por eso las profesiones litúrgicas, y aquí nos vamos otra vez para la liturgia, tiene sentido. El último, ¿quién es? El que preside. El que preside. ¿Y quién es lo que nos guía? La cruz. Cruz. Esto tiene mucho sentido, por eso también la belleza de la liturgia que nos evangeliza. Exacto. Muchísimas gracias, doctor.
No, no, Es importante que esto lo enfaticemos, que esto lo demos a conocer, que la gente que no conozca el anglicanismo, bienvenidos a la iglesia de Dios. Somos católicos, somos reformados, somos una iglesia que te ama, somos una iglesia que te acoge, somos una exacto. iglesia que te valora. Sí, y una iglesia que te espera con los brazos abiertos, no importa no importa la condición, lo que queremos es amarte, lo que queremos es acercarte a Cristo. Y todos, incluyéndome a mí. O sea, yo humildemente lo digo, mira, sí, soy un pecador, pero al menos cada día de mi vida, como pecador, yo pongo rodillas en el piso, oro al Señor, pongo la humildad de frente y le digo al Padre, perdóname, y lo abrazo, y abrazo la cruz. Todos nosotros pasamos a ese proceso y nadie queda fuera. Todo va a depender de uno, el poder abrazar esa cruz. San Ignacio de Antioquía decía, donde está el obispo, está la iglesia. Está en la iglesia. Por eso es importante orar por los obispos, por los presbíteros, por los diáconos, por el pueblo de Dios, en comunión con su pastor. El amor al obispo, que esta vez se vuelve como así que el amor al obispo. Hay que amar al obispo profundamente. Yo te digo, yo amo a mi obispo. Mi obispo se llama Wilmar Pérez Montoya y oro por él, porque ser obispo es difícil y más en una iglesia tan moderna, en un estado, en una realidad histórica tan compleja. El amor al obispo no es solamente a él como individuo, como persona. No tanto es eso, es lo que él representa, que es Cristo mismo. En mi caso, mi obispo es Alex Farmer, en la diócesis Cofa-Atlante. Lo amo con locura porque fue una persona que siempre me escucha. Desde un buen principio me ha escuchado, me ha dado sus buenos consejos. Como pastor, como ese gran pastor que guía a sus ovejas y mira los simbolismos de la iglesia. Es el cayado de un obispo. El cayado de un obispo que tiene su rueda. Dos cosas hace. Una, coge esa oveja, la arrastra para un buen camino. Pero también el palo hace que la defiendas en contra de los lobos que quieren devorar a tus ovejas. Amén. O sea, la sana doctrina es algo que los obispos defienden y defienden con honor y defienden con amor. Y yo he encontrado en la figura episcopal de mi obispo, pues, tremendo apoyo, tremendo consejo. Mira, Y de verdad que es un ejemplo. me siento muy identificado porque mi obispo ha sido una persona fundamental en mi proceso. Primero, lo conocí siendo presbítero y yo fui su aspirante. Él hizo el proceso conmigo, sin nunca imaginarme que iba a ser mi obispo, ¿ya? Y segundo, es un hombre que escucha. Es un hombre que gobierna en conjunto. Es un hombre sencillo, no es un obispo príncipe, porque hay unos que, Dios mío, vuelan, no, es un obispo sencillo. Qué lindo orar por ellos y para que lleguen más pastores como ellos, con sus limitaciones humanas, pero que aman a Cristo. Una cosa que tú y yo hablamos fuera de cámara es cómo vemos la iglesia, el anglicanismo en particular, este anglicanismo global que estamos ahora mismo aspirando. Oh, GAFCON desde hoy, pero en Centroamérica, Suramérica, necesitamos plantadores de iglesias, de misioneros que salgan a la calle y prediquen el evangelio y creen discípulos. Por eso necesitamos laicos formados. Un problema que es por la concepción romana es que nuestra mentalidad son solamente clérigos. No, la iglesia no es solamente clérigos. Necesitamos laicos formados, comprometidos,
que prediquen a Cristo, que amen a Cristo y que lleven a Cristo y formar familias de Cristo. Porque Amén. familia de Cristo hace que la iglesia se preserve. Por eso nosotros en Colombia estamos registrados como la Iglesia Anglicana de Oxford, Diócesis de Colombia, de la Iglesia Episcopal Reformada. Estamos en ese proceso de adhesión plena. Y para nosotros es importantísimo comprender el sentido de la catolicidad. La catolicidad es la unidad en la fe. En la Exacto. diversidad, la unidad. En lo no esencial, libertad. En todo, caridad. Todo, San caridad. Agustín. Vamos a concluir con una oración del libro de oración común. Vamos a concluir con la confesión de pecado y la bendición. Dios de misericordia, Dios, confesamos que hemos hemos pecado contra pecado ti, a ti, por pensamiento, pensamiento, palabra y obra, palabra y obra, por lo que lo hemos que hemos hecho y lo hecho, que hemos dejado de hacer. hacer. No te hemos No te hemos amado amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor a tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. No olviden suscribirse, aquí está la información. Dios los bendiga. Doctor Jesús Dávila, un saludo Un para placer. ti, para el seminario, para tu diócesis y para todo el pueblo de Dios que nos ve. Bendiciones. Bendiciones a ti y a todo el pueblo allá en Colombia y que la paz de Dios siempre sea con todos ustedes. Dios los bendiga.